¿Fueron realmente las hermanas Bolena rivales por el amor de un rey? ¿O la historia nos ha hecho creer una versión que nunca ocurrió? Esta es la historia de María y Ana Bolena, dos hermanas que llegaron al corazón de la corte inglesa. Estuvieron vinculadas al mismo rey y terminaron viviendo destinos completamente diferentes. Una fue olvidada por la historia, la otra perdió la vida bajo una acusación de traición. Pero, ¿qué ocurrió realmente entre ellas? A finales del siglo XV nació una familia que, aunque no pertenecía a la más alta nobleza inglesa, tenía algo igual de valioso: influencia. Thomas Bolena era un diplomático brillante. Su esposa Elizabeth Howard pertenecía a una de las familias más prestigiosas del reino. Sus hijos recibirían una educación excepcional para la época. Los tres hermanos fueron María Bolena, Ana Bolena y Jorge Bolena. Mientras la mayoría de las mujeres aprendían únicamente tareas domésticas, Ana y María estudiaron idiomas, música, literatura, danza y etiqueta. Su padre tenía un objetivo claro: no quería simplemente casar bien a sus hijas. Quería acercarlas al poder, y la corte del rey Enrique VIII sería el escenario perfecto. Aunque hoy casi todos recuerdan a Ana, la primera hermana que llamó la atención de Enrique VIII fue María. María llegó a la corte siendo muy joven. Había pasado algunos años en Francia, donde adquirió fama de ser alegre, carismática y muy atractiva. En 1520 contrajo matrimonio con William Carey, un cortesano cercano al rey. Poco después comenzó una relación amorosa con Enrique VIII. No se sabe exactamente cuándo inició el romance, tampoco cuánto duró, pero existen suficientes documentos para confirmar que ocurrió. Durante aquellos años, Enrique seguía casado con Catalina de Aragón. Las amantes reales no eran algo extraordinario. Sin embargo, María nunca recibió grandes títulos ni recompensas. Incluso existieron rumores de que 2 de sus hijos podrían haber sido del rey, aunque Enrique jamás los reconoció oficialmente. Con el paso del tiempo, el romance terminó, y parecía que la historia de los Bolena en la corte había llegado a su fin. Pero en realidad apenas estaba comenzando. Ana era completamente distinta a su hermana. No era considerada la mujer más hermosa de Inglaterra, pero poseía algo mucho más peligroso: inteligencia, carisma y una enorme capacidad para cautivar. Había pasado varios años en Francia. Dominaba el francés, conocía la moda europea, sabía debatir de política y religión. Cuando Enrique comenzó a interesarse por ella, probablemente creyó que sería una conquista sencilla. Pero Ana tomó una decisión que cambiaría la historia. Se negó a convertirse en su amante. Si Enrique quería estar con ella, debía convertirla en reina. Aquella respuesta desencadenó una de las mayores crisis políticas del siglo XVI. Enrique VIII llevaba muchos años casado con Catalina de Aragón. El matrimonio había producido únicamente una hija sobreviviente, María Tudor. El rey estaba desesperado por conseguir un heredero varón. Convencido de que su matrimonio era inválido, solicitó al Papa la anulación. Pero Roma se negó. Ana Bolena apoyó las ideas reformistas que comenzaban a extenderse por Europa. Animó al rey a romper con la autoridad papal. Finalmente, Enrique tomó una decisión extrema. Separó a Inglaterra de la Iglesia Católica. Se proclamó jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. Todo por poder casarse con Ana. El matrimonio se celebró en secreto en 1533. Ese mismo año, Ana fue coronada reina. Parecía haber alcanzado todo aquello por lo que había luchado. Pero el destino tenía otros planes. El nacimiento de Isabel. Toda Inglaterra esperaba el nacimiento del heredero. La corte organizó celebraciones. Se prepararon documentos anunciando el nacimiento de un príncipe. Sin embargo, el bebé fue una niña. Su nombre era Isabel. Nadie podía imaginar que aquella pequeña llegaría a convertirse en una de las monarcas más importantes de todos los tiempos. Para Enrique, sin embargo, fue una enorme decepción. Ana sufrió varios embarazos fallidos durante los siguientes años. Con cada pérdida, la relación entre ambos se deterioró. Mientras tanto, una nueva dama de compañía comenzaba a captar la atención del rey. Su nombre era Jane Seymour. La historia estaba a punto de repetirse. A diferencia de Ana, Jane era reservada, obediente y evitaba involucrarse en asuntos políticos.
Muchos cortesanos comprendieron que el favor del rey estaba cambiando de dirección y comenzaron a distanciarse de la reina. Entre ellos destacaba Thomas Cromwell, uno de los hombres más influyentes del reino. Durante años había sido un aliado de Ana, pero las diferencias políticas y religiosas entre ambos, sumadas al cambio de actitud del rey, hicieron que su relación se rompiera. A finales de abril de 1536 comenzaron las detenciones. Primero fue arrestado Mark Smeaton, un músico de la corte. Bajo circunstancias que aún hoy generan debate entre los historiadores, terminó confesando haber mantenido una relación con la reina. Muchos creen que esa confesión fue obtenida bajo una enorme presión. La noticia causó conmoción en toda Inglaterra. Sin embargo, la acusación más impactante estaba aún por llegar. También fue arrestado Jorge Bolena, hermano de Ana. Los cargos afirmaban que ambos habían cometido incesto, además de conspirar para asesinar al rey. La mayoría de los historiadores modernos considera que estas acusaciones carecían de pruebas sólidas y que fueron construidas para justificar la eliminación de Ana. Los supuestos encuentros amorosos, además, coincidían con fechas en las que la reina se encontraba en otros lugares documentados, lo que pone en duda la veracidad de los cargos. El 2 de mayo de 1536, Ana fue conducida a la Torre de Londres, el mismo lugar donde 3 años antes había esperado para ser coronada reina. Ahora regresaba como prisionera. Los testimonios cuentan que, al llegar, alternaba momentos de serenidad con episodios de nerviosismo. Repetía una y otra vez que era inocente y que nunca había traicionado a su esposo. El juicio comenzó el 15 de mayo. Fue presidido por un jurado formado por nobles, entre ellos su propio tío, Thomas Howard, duque de Norfolk. Ana se defendió con gran inteligencia y elocuencia. Negó cada una de las acusaciones y respondió con firmeza a las preguntas de sus jueces. A pesar de ello, el veredicto parecía ya decidido desde el principio. Fue declarada culpable de adulterio, traición e incesto. La sentencia era clara: morir decapitada. Pocos días después, también fueron ejecutados los hombres acusados junto con ella, incluido su hermano Jorge Bolena. Enrique quiso que la ejecución de Ana fuera diferente. En lugar del tradicional verdugo inglés con hacha, ordenó traer un espadachín francés considerado uno de los mejores de Europa. La espada permitía una muerte mucho más rápida y precisa. En la mañana del 19 de mayo de 1536, Ana Bolena subió al cadalso instalado dentro de la Torre de Londres. No acusó al rey ni intentó defender nuevamente su inocencia. Siguiendo la costumbre de la época, afirmó que Enrique era un buen soberano y pidió a quienes la escuchaban que rezaran por él. En cuestión de segundos, el espadachín francés cumplió la sentencia. Ana tenía aproximadamente 35 años. Su cuerpo fue colocado en un sencillo ataúd de madera utilizado originalmente para guardar flechas y fue enterrado en la capilla de San Pedro Advíncula dentro de la Torre de Londres. Tan solo 11 días después de su muerte, Enrique contrajo matrimonio con Jane Seymour. Pero ahora, ¿qué sucedió con María Bolena? Mientras el destino de Ana se decidía en la corte, su hermana María llevaba varios años alejada del poder. Después de la muerte de su primer esposo, William Carey, María contrajo matrimonio por amor con William Stafford, un soldado y caballero de menor rango social. Aquella decisión fue vista como un escándalo por su familia. Los Bolena esperaban que volviera a casarse con un noble influyente para mantener su posición política. En cambio, María eligió una vida mucho más sencilla. Como consecuencia, fue apartada de la corte y perdió gran parte del apoyo económico que recibía. En varias cartas dirigidas a Thomas Cromwell, María expresó las dificultades económicas que atravesaban ella y su esposo, e incluso pidió ayuda para mejorar su situación. Sin embargo, pese a las dificultades, nunca intentó regresar a la vida cortesana. Esa elección terminó salvándole la vida. Cuando comenzaron las investigaciones contra Ana Bolena, María ya no formaba parte del círculo cercano al rey. Su nombre nunca apareció entre los sospechosos ni fue relacionada con las acusaciones que destruyeron a su familia. Resulta imposible saber cómo vivió la noticia de la ejecución de su hermana. No se conserva ningún escrito en el que describa sus sentimientos. Lo que sí sabemos es que sobrevivió a casi todos los miembros más importantes de su familia. Murió en 1543 por causas naturales, probablemente con poco más de 40 años. Durante siglos, la figura de María quedó eclipsada por la fama de Ana. Muchos la recordaron únicamente como una antigua amante de Enrique VIII.
Sin embargo, los historiadores actuales consideran que su historia merece una mirada mucho más profunda. Fue una mujer que conoció de cerca el poder absoluto de la monarquía Tudor y que cuando tuvo la oportunidad decidió alejarse de él. Mientras Ana pasó a la historia como una reina cuya caída transformó Inglaterra, María encontró algo que muy pocos miembros de la corte consiguieron: una vida relativamente tranquila, lejos de las intrigas que acabaron con tantos nobles durante el reinado de Enrique VIII. Las hermanas Bolena siguieron caminos completamente distintos. Una alcanzó el trono y murió en el momento de mayor poder. La otra renunció a la ambición política y vivió lo suficiente para ver cómo el nombre de su familia quedaba marcado para siempre por una de las tragedias más famosas de la historia inglesa. Y aunque ninguna de las dos podría haberlo imaginado, el mayor legado de los Bolena no sería un título nobiliario ni una fortuna, sino una niña nacida en 1533, Isabel, la hija de Ana.